Este video es la continuación a la charla de Rupert Spira, El premio más grande. Si todavía no viste la primera parte, aquí arriba te dejaré el enlace para que puedas verlo. Ahora, iniciemos con esta interesantísima charla sobre los estados de conciencia. Si has llegado hasta aquí, es porque realmente estás interesado en la liberación. Te recuerdo que en el canal tenemos varios videos que pueden ayudarte para alcanzar este propósito. Divulgación, un canal de grandes maestros. Para comprender la relación entre los aparentes intervalos entre las percepciones y el sueño profundo, podemos imaginar una situación en la que uno ha perdido las llaves de su automóvil y necesita urgentemente encontrarlas. La agitación mental desencadenada por esta situación vela la paz y la felicidad inherentes a la conciencia. Cuando finalmente encuentras las llaves, la agitación que motivaba la búsqueda cesa instantáneamente y una ola de felicidad o paz inunda el cuerpo y la mente. No son las llaves las responsables de la paz y la felicidad. Es el cese de la agitación. De hecho, ni siquiera el cese de la agitación. El cese de la agitación simplemente permite experimentar la paz y la felicidad subyacentes que son inherentes a la conciencia. Se experimenta a sí misma, ya no está velada por la agitación de la mente. La razón de mencionar esto aquí es que este es exactamente el proceso de caer en un sueño profundo. Cuando encuentras las llaves, la mente brevemente llega a su fin y entonces se experimenta la paz, que es inherente a nuestra verdadera naturaleza, pero sin embargo, aparentemente ha sido oscurecida por la mente agitada. De hecho, podríamos decir que se queda dormido en el momento en el que se encuentran las llaves, es decir, la mente llega a su fin. En realidad, este proceso ocurre al final de cada pensamiento, sensación o percepción, por lo que podría decirse que caemos en un sueño profundo e intemporal en numerosas ocasiones durante el día. Cuando la mente y el cuerpo aparecen después de esta inmersión momentánea en nuestra verdadera naturaleza, están impregnados de la paz y la felicidad de esa experiencia intemporal, tal como están cuando reaparecen al despertar por la mañana. Este momento intemporal que se experimenta al cumplir un deseo entre la percepción o durante el sueño profundo es el mismo momento. De hecho, no es un momento, es la intemporalidad siempre presente de nuestra verdadera naturaleza, aliviada de las superposiciones de la mente que hacen que parezca que aparece y desaparece en el tiempo. Aliviado de la superposición mental, el sueño profundo se conoce como la conciencia misma. Siempre está presente, nunca viene y se va, nunca se convierte en nada diferente de sí misma, aunque adopta la forma de la mente que parece ser distinta de la conciencia misma. Tomar la forma de la mente de esta manera crea el tiempo y el espacio, y como resultado, la conciencia se consigna a una apariencia o estado momentáneo entre las percepciones. Una vez que se comprende esto, se entiende simultáneamente que nadie se duerme o se sumerge en su verdadera naturaleza entre percepciones, etc. Tales formulaciones como estas se le dan a alguien que está convencido de que él es una entidad separada para apuntar a una comprensión más clara de la experiencia. En realidad, no hay nadie que entra o sale del sueño profundo. Más bien es el sueño profundo en sí mismo, no el estado del sueño profundo concebido por la mente, sino el sueño profundo mismo, el que es, de hecho, la realidad subyacente y omnipresente de la experiencia. Este sueño profundo, que también es simplemente conocido como conciencia o yo, está presente y siendo consciente de sí mismo en este momento en el conocer de estas palabras. Es solo la apariencia de la mente la que parece velar esta presencia de conciencia y como resultado
divide la experiencia entre estados en los que parece que la conciencia es una experiencia intermitente. Entonces, para entender el sueño profundo, no busques más allá de la verdadera naturaleza en este momento. El sueño profundo es la realidad de esta y cada experiencia. Desde este entendimiento se entiende que los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo son abstracciones superpuestas sobre la realidad omnipresente de la conciencia, conociendo y siendo ella misma. Entonces, en el problema del sueño profundo, primero imaginamos un estado de la nada que existe en el tiempo y luego nos preguntamos sobre nuestra experiencia allí. La respuesta corta es, por tanto, dejar de imaginar un estado de sueño profundo y ver qué pasa con la pregunta. Sin embargo, para dejar de imaginar un estado de sueño profundo, antes que nada debemos dejar de imaginar un estado de vigilia y sueño. Desde el punto de vista de la conciencia, no hay discontinuidad en su experiencia de sí misma. ¿Quién o qué experimenta tal discontinuidad? La conciencia. La experiencia de la discontinuidad, si existe tal experiencia, implica la continuidad de la conciencia. Desde el punto de vista de la mente de vigilia, en la que el tiempo parece ser real, la paz que ansiamos al ir a dormir y que recordamos al despertar es un reconocimiento de la paz que está presente en la experiencia no objetiva e intemporal del sueño profundo en sí. Lo más cerca que la mente se encuentra de tocar esta experiencia es su expectativa de felicidad y paz antes de dormir y posterior recuerdo que tiñe e impregna nuestras primeras percepciones al despertar. La nada que el sueño profundo se concibe que es, desde el punto de vista del estado de vigilia, es una superposición sutil, en sus propios términos, sobre la experiencia siempre presente y pacífica que la conciencia tiene de sí misma. El sueño profundo se concibe como una ausencia solo desde el punto de vista en el que se considera que los objetos tienen una realidad absoluta por derecho propio. Tan pronto como se entiende esta realidad de los objetos como la realidad de la conciencia, la nada del sueño profundo cede y se experimenta como la paz de la conciencia, conociendo y siendo ella misma. Conozco los estados de vigilia y sueño y puedo ver cómo la conciencia está presente en cada uno, pero no puedo decir que tenga una experiencia de cualquier estado de sueño que no incluya sueños. ¿Eres consciente de un sueño profundo que no está soñado? Esto parece importante porque parece ser una experiencia de la conciencia que no está asociada con el cuerpo o la mente. Para concebir una conciencia que sea independiente del cuerpo o la mente, primero debemos concebir un cuerpo y una mente que sean independientes de la conciencia. Sin embargo, no existe tal cuerpo o mente. ¿Cómo entonces puede probarse que la conciencia es independiente de una entidad inexistente? Solo necesita verse que el cuerpo y la mente son inexistentes como tales. Solo hay conciencia tomando la forma de pensamientos, imágenes, sensaciones y percepciones, y uno de estos pensamientos es un pensamiento solitario que concibe a estos pensamientos, imágenes, sensaciones y percepciones como independientes de la conciencia, de la cual en realidad están hechos. Incluso en presencia del cuerpo y la mente aparentes, la conciencia no se conoce a sí misma a través de ese cuerpo-mente. Se conoce a sí misma a través, por, en y como sí misma. Esa es la única forma en que conoce algo. ¿Por qué entonces es necesario estar seguro en el nivel de la mente de que la conciencia se conoce a sí misma independientemente del cuerpo y la mente? En primer lugar, esa misma mente equivocadamente imagina que la conciencia se conoce a través del cuerpo-mente y que luego plantea preguntas sobre si es
o puede ser experimentada independientemente desde ese cuerpo-mente. Esa misma mente no puede y no necesita llegar a una nueva certeza sobre la naturaleza de la conciencia. Solo necesita ver claramente, ni siquiera necesita deshacerse de la premisa falsa de sus presunciones sobre la naturaleza del cuerpo y la mente. Creo que la esencia de mi indagación contigo es tu sensación de ser identificado con una conciencia que sabe que es libre e ilimitada. No es tanto que haya un yo que se identifique con la conciencia que yo sé que es libre e ilimitada, sino que yo, la conciencia, me conozco en este momento como la conciencia que está viendo estas palabras y experimentando cualquier otra cosa que se experimente. No es que yo esté identificado con la conciencia, sino que la conciencia no se identifica exclusivamente con una sensación corporal o pensamiento. La conciencia se identifica solamente consigo misma. Está sola. Eso es lo que identifica la palabra yo. Yo soy el que soy. Yo soy la conciencia que soy. Estas palabras y cualquier otra cosa que se experimente, es decir, pensamientos, imágenes, sensaciones y percepciones, son todos intermitentes, pero no tengo experiencia de la conciencia que yo soy yendo y viniendo. También es mi experiencia que es la misma conciencia la que experimenta cada percepción que pasa. No hay una nueva conciencia para cada percepción, y al mismo tiempo se experimenta a sí misma como la sustancia de cada percepción que aparece en sí misma. La conciencia es la identidad de todas las cosas, la realidad de todas las cosas. Las imágenes en la pantalla son fugaces, pero todas aparecen en la misma pantalla omnipresente. Esa pantalla, por lo tanto, debe tener una realidad que sea independiente de las imágenes, pero la realidad de las imágenes solo pueden ser la pantalla. Los pensamientos, imágenes, sensaciones y percepciones son todos conocidos por la misma conciencia y comparten su realidad. Es solo un pensamiento el que sobrepone las limitaciones de lo percibido al perceptor y luego toma esas limitaciones como un hecho de la experiencia. Entonces, para probar la independencia de la conciencia, primero debemos imaginar su independencia de los objetos. Si dejamos de visualizar su dependencia de los objetos, viendo claramente que tal independencia no es nuestra experiencia, ¿qué necesidad hay de probar su independencia? La independencia de la conciencia depende de la creencia de su dependencia. Si nos deshacemos de la creencia en su dependencia, nos damos cuenta de que está más allá, o más bien, que es anterior a la dependencia o independencia. No es necesario pensar que la conciencia es libre e ilimitada tan pronto como hayamos dejado de creer que está supeditada o limitada. En realidad, todo lo que se puede decir realmente es que la conciencia es. Incluso eso es demasiado, porque incluso esta aclaración nombra y califica eso que es. Las declaraciones de que la conciencia es ilimitada e impersonal solo se hacen como un antídoto contra la afirmación de que la conciencia es limitada y personal. Una vez que tal afirmación ha desarraigado con éxito la creencia de que la conciencia es limitada y personal, también debe ser abandonada, dejando aquello que no es calificado por otra cosa que su propia presencia conocedora a sí misma. El peso de la prueba cae en quien afirma que la conciencia es limitada y personal, no en quien, como antídoto para esto, propone la naturaleza ilimitada de la conciencia. En ausencia de la primera afirmación, no hay necesidad de la segunda. Solo existe la realidad omnipresente de que la conciencia es y se conoce a sí misma como la totalidad de todos los pensamientos,
imágenes, sensaciones y percepciones cuando la mente está presente, y en su propia pacífica y feliz ausencia cuando la mente está ausente. Si llegaste hasta este punto del video, déjame un comentario con la palabra "La conciencia es ilimitada" y "hasta esto es un pensamiento". Si estás interesado en colaborar con el canal, te dejaré un link en la descripción de este video para que puedas hacerlo. Esto sería de mucha ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos en el silencio.